Buenos días a todos. Por la gracia de Dios estamos reunidos por medio del Zoom en esta mañana y en este tiempo que estaba preparando un mensaje no sabía de qué tema hablar, ¿no? A veces hay temas que se sobreponen, ¿no? Porque quizás uno está preparando un tema de antemano y el hermano que le toca el domingo anterior habla y bueno, tenemos que largarlo porque si no, no podemos cambiar a veces los temas. Pero en este tiempo yo suelo cantar a las mañanas y me gusta. Y hay un coro, le había sido algunas estrofas primeras, ¿no? Que dice, arde el fuego, dejad vuestras tareas, es la hora del culto, venid y adoremos. Y siempre lo canto, ¿eh? Me gusta antes la hora silenciosa, ¿no? Poder entonar eso, ¿no? Y digo, uy, ay, voy a hablar del fuego, ahí está. Me iluminó el Señor en eso, ¿no? Digo, voy a hablar de esta palabra fuego, porque es una palabra que es muy importante en la Biblia. Y está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Claro, ¿no? Una palabra que en todos los libros de la Biblia está. Y entonces empecé a buscar para ver cómo desarrollar el tema para esta mañana y que sea de mucha bendición para mí, primero, y después para ustedes. Y yo encontré ahí en Levítico, y vamos a hacer un repaso primero, pero ya vayan buscando ahí Levítico capítulo 11 y también Levítico capítulo 6. Y ahí habla del fuego que no debe apagarse. Me llamó la atención, ¿no? Entonces, viendo en el tiempo de Moisés, cómo Dios le da ordenanzas a Moisés para ese pueblo. En la charla diaria de Dios con Moisés. Qué impresionante, ¿no? Me corrió como un escalofrío de pensar que Moisés se sentaba en un lugar y hablaba directamente con Dios. Y Dios le daba las ordenanzas para ese pueblo que era el pueblo de Dios. Y ahí en Levítico va a dar leyes para los adoradores. También le va a dar leyes para los sacerdotes, pero también le va a dar leyes para el pueblo que sea distinto a los otros pueblos. No podía ser un pueblo común, un pueblo igual que los otros pueblos, sino que tenía que ser un pueblo distinto, el pueblo de Dios. Y cuando vamos ahí a Levítico capítulo 11, ¿por qué es esto? Hay un porqué, siempre hay un porqué en la palabra de Dios. Y en el Levítico 11, versículos 44 y 45. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificéis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Qué lindo, ¿no? Por eso Dios mandaba estas leyes para cada uno de los integrantes del pueblo de Dios. Y me encanta ahí porque habla de tener una vida de santidad.
me habla de un Dios santo, de un sacerdocio santo, me habla de un pueblo santo, de una tierra santa y de un Salvador santo. Vosotros seréis santos, porque yo soy santo. Y ahí me llamaba la atención cómo Dios le está diagramando todo lo que tenían que hacer ellos. Y cuando vamos a Levíticos capítulo 6, versículos 12 y 13, ahí dice en el versículo 8 anteriormente, habló aún Jehová a Moisés diciendo, era Dios hablando con Moisés, diciendo lo que tenían que hacer. Y en el versículo 12 dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemarás sobre él la grosura de los sacrificios de paz. Y el versículo 13 dice, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Y yo decía, pero qué trabajo, ¿no? Qué trabajo para el sacerdote, un trabajo especial. Tenía esa responsabilidad de avivar el fuego, que Dios lo había prendido, porque Dios prendió ese fuego para los sacrificios. No era un fuego que lo había puesto Aarón o Moisés, sino que Dios lo hizo. Y ese fuego se tenía que mantener por tiempos para los sacrificios. Y tenían un trabajo, tenían que sacar las cenizas, agregar leña. Ese fuego de Dios, el sacerdote no lo podía dejar en ningún momento y que no se le apagara. Porque ahí que hacían, realizaban los sacrificios y los holocaustos. Tenía una importancia grandísima ese fuego. Así que yo decía, qué bárbaro en la antigüedad los sacerdotes, el trabajo que tenían para poder realizar los sacrificios, los holocaustos, los perdón de pecados, lo que tenían en esos momentos para presentar delante de Dios. Pero cuando uno ve la vida de hoy de cada uno de nosotros, nosotros también somos sacerdotes. ¿Sacerdotes de qué? De mi cuerpo. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Vamos al otro punto de la Biblia. Apocalipsis capítulo 1 es el último libro, versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de siglos. Amén. Y nos hizo. Un día recibimos a Cristo como Salvador. Un día le reconocimos a Él. Un día reconocimos que teníamos pecado y nos fuimos delante del Señor y declaramos nuestros pecados y Él nos limpió y nos dio un cuerpo y nos dio también ese fuego. Hay un fuego dentro de nosotros desde el día que recibimos a Cristo como Salvador. El día que dijimos de aceptarle a Cristo como Salvador.
Y ahí en el versículo 12 de Romanos, vamos a ir a Romanos, Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un sacrificio vivo, ya no como en la antigüedad, porque en la antigüedad que hacían un sacrificio era ya muertos el cordero o lo que le tocaba hacer ese sacrificio, sino que ahora teníamos que poner nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ese fuego que Dios puso un día en nosotros tenemos que tener vigente, fuerte. Porque aunque invisible fue el recibir a Cristo, ¿no? Pero Él nos puso un fuego, que es el fuego del Espíritu Santo en mí. Algo que en mí está. Yo me acordaba de Gedeón cuando fue allí el combate, ¿no? Con tan pocos hombres contra ese pueblo enemigo. Dice que tenían unas teas encendidas dentro de unas de sus vestimentas, ¿no? Y ellos tenían que romper esas vestimentas y esas teas y el fuego aparecía y nos daba esto, ¿no? Del fuego de adentro que hay para que los demás vean. Ahí veían el enemigo, el fuego que había en ese pueblo. Pero este fuego santo cumple tres beneficiosas funciones en nosotros, que vamos a ver ahora. La primera es luz a nuestra mente. Trae luz a nuestra mente. Me hace comprender lo que antes no entendí. Vieron que antes no entendíamos lo que el Señor hizo. Antes no entendíamos lo que el Señor tenía. Pero cuando recibimos a Cristo como Salvador, ahí entendimos la obra de Cristo en nosotros y lo que Él está haciendo en nosotros. En segundo lugar, este fuego trae calor a nuestro corazón. Lo inflama amando lo que antes no amábamos. Lo que antes no amábamos, ahora por ese fuego que tenemos dentro de nosotros, amamos. Y el Señor nos dice que tenemos que amar a nuestro enemigo. Pero en tercer lugar, fortalece nuestra voluntad. Somos capaces de hacer y enfrentar lo que antes no podíamos. Ese fuego que hay en nosotros, enfrentamos o hacemos cosas que a veces, qué loco, ¿no? Mirá lo que estoy haciendo para Dios. ¿Y cuántos siervos de Dios han enfrentado hasta momentos de peligro de muerte? Y ese es el fuego de Dios dentro. Pero este fuego hay que mantenerlo. Este fuego lo tenemos que mantener, como hacía ahí el sacerdote, ¿no? El sacerdote tenía un trabajo para mantener el fuego, para cuando tenía que hacer el sacrificio por el holocausto, ahí estaba el fuego bien. Y entonces, el sacerdote, ¿qué hacía? Primero, quitaba la ceniza, un trabajo personal. Pero yo te digo que nosotros cada mañana tenemos que hacer. Cada mañana. Yo me acuerdo en el campo, ¿no?
nosotros nos íbamos a dormir y se apagaban lo que eran los hogares, ¿no? Donde estaba la leña ardiendo. Y uno estaba tan confortado, ¿no? Ahí cuando ardía ese fueguito tan lindo, estar en el pleno invierno. Y cuando nosotros nos íbamos a dormir, el de la casa, el que nos hospedaba, el fuego lo tapaba con un poco de ceniza. Entonces se sostenía ahí adentro el fuego. Entonces cuando a la mañana se levantaban, ¿qué hacían? Corrían las cenizas, sacaban todas las cenizas que el fuego anterior había hecho y volvía a arder, y ponían leña nueva en ese lugar. Ese era el trabajo, léanlo en Levítico, ese era el trabajo del sacerdote. ¿Cómo avivaba el fuego? Entonces, ¿cómo estoy yo? ¿Qué hago cada mañana? Yo tengo que quitar esas cenizas que a veces apagan ese fuego. Está allí, pero está como apagado. ¿Qué es a veces? Nuestros pecados. Y esos pecados que tenemos en la mente, en nuestro corazón. La ceniza de ese pecado. Entonces tenemos que tener cuenta de qué tengo en mi mente. Cosas malas, también odio, envidia, murmuraciones, que somos a veces de murmurar, ¿no? Muchas veces. Resentimientos, rencores hay en nuestro ser a la mañana, todo el día, y lo tenemos que sacar de eso. Si usted me dice que no tiene ninguno de estos, lo hace a Dios mentiroso, porque tenemos y podemos sacarlo de encima nuestro. Fíjense en allí que si el sacerdote dejaba esas cenizas y no las sacaba, se apagaba el fuego. Y a nosotros pasa lo mismo hoy día, pasa lo mismo. Si nosotros no sacamos y no le pedimos perdón a nuestro Dios de lo que cometemos a diario, el fuego se va a ir apagando. Tenemos que, en primer lugar, quitar las cenizas para avivar el fuego. ¿Qué vamos a añadir? Tenemos que añadir la leña al altar. Su palabra, la meditación, la acción de gracia, las oraciones. Tenemos un trabajo en cada momento para nuestra vida. ¿Qué vamos a añadir? Ojo con qué quiero añadir. Vieron que a veces hay algún conflicto o algo y empezamos a buscar algún libro. Y en vez de buscar de la palabra de Dios, la mejor leña que hay para añadir al fuego que hay adentro nuestro. Hay veces por ahí podemos añadir con obras, con ministerios, y tenemos que tener cuidado con esto, porque la palabra de Dios es la única que puede añadir una buena leña. Fíjense en los que a veces hacemos asado o hacemos algo que tenemos que prender fuego, ¿no? Algo. ¿Con qué con qué leña vamos a hacer el fuego? Y hay leñas que hacen mucha llama, pero poca brasa. Y hay algunas que hacen brasa y
poca leña, de poco fuego. Entonces tenemos que ver en nuestra vida cómo tenemos que ir alimentando ese fuego que un día Dios puso en nuestro ser. En Romanos capítulo 12, versículo 3, ahí se dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Allí, hay veces, sobreestimamos nuestro ser. Y ahí la palabra de Dios dice que tengamos cuidado. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debemos tener. Y por ahí queremos con esto añadir leña al altar. Y esto no es lo que Dios quiere. Y en tercer lugar, poner alabanza y obras prácticas. Dice Hebreos 13, vamos a ir a Hebreos ahora. Hebreos capítulo 13, versículos 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labio que confiesen su nombre. Y de hacer bien y de ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Ahí tenemos cómo agregar leña y es lo que Dios quiere. Vieron, a veces nos ha pasado en prender algo y alguno viene y dice, ¿qué le metiste? Está echando más humo de lo que tiene que ser. Y fíjense la palabra de Dios lo que nos dice, para que alabanza, obras prácticas, para que ese fuego resalte, que no se apague el fuego que hay en mi corazón. Les voy a leer algo de, algunos conocen del libro del peregrino. Este libro del peregrino tiene muchos simbolismos, ¿no? Y también tiene personajes. Y este libro fue escrito hace muchísimos años, ¿no? Muchísimos años. Los que son viejos me van a entender. Los nuevos, bueno, no sé si está todavía este libro, ¿no? Quizás por ahí esté en algún lado. Y este libro fue escrito así, le voy a leer para que no, para plagiarlo y que sea el relato bien, ¿no? Dice, en el libro de El Peregrino, Juan Bunyan nos cuenta que intérprete introdujo a Cristiano en una habitación donde había un fuego encendido. Y a pesar de que un individuo estaba arrojando constantemente agua sobre él, nunca lograba apagarlo. Sorprendido, Cristiano preguntó qué significa aquello y cómo era posible que el fuego no se apagara. Intérprete lo condujo luego a la habitación continua donde vio a otra persona que no paraba de echar aceite en el fuego encendido por una abertura en la pared. Afortunadamente sabemos que Cristo vive para interceder por nosotros y mantiene el fuego de nuestro amor mediante el Espíritu Santo que habita en nuestro corazón. Y bueno, no me daba a entender esto de que
por más que quieran apagar el fuego, si yo tengo una buena comunión con Dios, si la leña que estoy utilizando para mi vida es buena, le podés echar cualquier cantidad de agua y no se va a apagar. Pero si yo no estoy utilizando una buena leña, no tengo una buena comunión con mi Dios, cualquier gota de agua o cualquier cosa chica de agua o cualquier problema o dificultad va a apagar ese fuego. Va a quedar tapado por las cenizas. No sé cómo está tu fuego. Yo conozco mi fuego. Yo conozco mi fuego. Y yo sé cómo lo alimento. Pero cada uno de nosotros sabemos cómo está nuestro fuego. Y cuando pasamos allí a 2 Timoteo, vamos a ver algo muy interesante que el apóstol Pablo le está comentando a Timoteo. Vamos a ir a 2 Timoteo. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 6. Sí, Timoteo 1, 6. Dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Te aconsejo, le dijo Pablo a Timoteo. Cuando nosotros vemos la vida de Timoteo y la estudiamos de primera, segunda y vemos en toda la obra de que hizo Timoteo y el apóstol Pablo en él, yo me quedaba ahí parado, ¿no? Pensando en esto. ¿Qué era lo que estaba viendo Pablo en Timoteo? Algo estaba viendo, porque le dijo, te aconsejo que avives. ¿Vieron cuando a nosotros hay veces nos dan consejos? A veces somos medio reacios en tomar el consejo, ¿no? Y a veces me ha pasado a mí. Y al último le digo, ¿para qué me venís a pedir un consejo? O yo te he dado un consejo cuando vos no lo haces. Es que a veces los demás ven si tu fuego está bien prendido o no. Por tus acciones, por tu manera de ser, con los hermanos, con el ministerio. Entonces ahí Pablo algo veía en Timoteo. Y Pablo no le dice, mirá, Timoteo, tenés que hacer bien esto, esto, esto. No. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. No sé cómo estás vos con el don hoy, con tu don que Dios te ha dado. Las mujeres estaban estudiando dones. Y cuando nosotros recibimos a Cristo como Salvador, Dios nos da dones. Y esos dones hay que tenerlos bien. Y hay veces están medio ahí llenos de ceniza y nos hacen brillar. Por eso este tema era muy importante para mí, para ver cómo estoy yo y el consejo de Pablo aplicarlo a mi vida, ¿no? También. Pablo dice, Timoteo, Timoteo, fíjate, te aconsejo esto, que avives el fuego del don de Dios.
algunas preguntas para hacernos. ¿Cómo estoy con el fuego del don de Dios? ¿Estoy siendo utilizado? ¿Estoy utilizando ese don en su obra? ¿O estoy queriendo sacar las cenizas porque no me dejan obrar en este tiempo? Dios dio dones ¿para qué? Para la edificación de la iglesia. Quizás yo o vos estamos sin hacer eso, sin edificar. Nos hemos quedado con el cimiento nada más, pero tenemos que levantar las paredes, tenemos que ponerle el techo. Necesitamos avivar ese don que Dios puso en mi vida. La segunda pregunta que me hacía es, ¿saco las cenizas para alimentarlo con buena leña? ¿Me preocupo en mi vida para avivar ese fuego con la palabra de Dios? Que mi vida tenga un trabajo como tenía el sacerdote. Si ustedes lo leen en Levítico, van a ver que las cenizas no las tiraban en cualquier lugar. Tenían un lugar. Y las ponía de un lado y después se cambiaba y ponía la ceniza del otro lado hasta que la esparcían. Un trabajo. ¿Cuánto es el trabajo mío en sacar las cenizas y alimentar el fuego? Tengo que tener algo. Otro día me acordaba, y bueno, Daniel y Adriana son testigos de esto, ¿no? Que hay veces para poder tener el fuego avivando en mi vida y poder poner leña en mi vida, yo tenía que hacer un sacrificio. Entonces, ¿qué me había puesto para poderlo hacer? Si llevar los chicos de Daniel y Adriana al colegio. Digo, no, denme ese trabajo a mí, yo los llevo temprano. ¿Por qué? Porque así me levantaba temprano, podía llevar a los chicos, venía y me quedaba un tiempo largo para poder estudiar y poder leña en mi vida. Entonces nosotros somos personas que necesitamos de algo así, ¿no? De ponernos metas en la vida. Acordate de Pablo. Porque alguno va a venir y te va a decir, che, mira, me parece que tenés que poner leña, ¿eh? Porque no te veo el fuego. Algo hay. La última pregunta. ¿Qué es lo que más leo? ¿Y cuánto tiempo ocupo para ciertas lecturas que no son la palabra de Dios? Somos de por leer, sí, nos gusta a veces leer de todo, ¿no? Pero es una pregunta para mí, ¿no? Y algo que le quiero dejar a ustedes, que es muy importante, es que no descuidemos de poner leña al fuego que Dios puso en nosotros. Porque nuestra vida va a cambiar, pero también va a cambiar la obra de Dios. Dios quería un pueblo santo que sea distinto a los otros pueblos. Entonces, tenían que ser distintos. A veces nosotros vemos cristianos que vos no lo podés, son iguales que los otros del mundo, ¿no? Entonces, ¿dónde está la diferencia? No hay una diferencia. Entonces, la diferencia, ¿sabe dónde viene?
¿Y dónde se va a ver la diferencia? Cuando, como Pablo le dijo a Timoteo, te aconsejo, es un consejo, que avives el don, que avives el fuego del don de Dios. Quería dejarle esto porque lo veía como muy importante para mi vida, ¿no? Uno se ha criado en lugares del campo y el fuego era muy importante para la noche, para el día para cocinar, era muy importante para todo. Y yo pensaba esto, ¿cuántas veces íbamos a buscar leña y traíamos leña que nos servía, ¿no? Le pueden preguntar, hay muchos que tienen hogares, ¿no? Que tienen que comprar leña y dicen, me ensarté, compré mala la leña. Entonces, para tener un confort, le tienen que poner una leña que dé calor, llama, y te traiga a vos un confort, un bienestar. Entonces, para nuestro interior, ¿cómo está nuestro interior? Que esté confortado con el fuego de Dios. Terminamos orando. Padre Celestial, gracias, gracias te doy, porque un día tú derramaste ese fuego en cada uno de tus hijos. Gracias porque tú nos das cómo poder avivar ese fuego, cómo poder tenerlo vigente ese fuego, que esté ardiendo nuestro ser. Y que ese fuego también lo vean otras personas. Y que ese fuego sea el que nos haga distinto a otras personas de este mundo. Señor, ayúdanos a poder limpiar esas cenizas que a veces apagan ese fuego. Y esto sea como allí Pablo le decía a Timoteo, te aconsejo que avives. Y Señor, que podamos tener este tiempo de poder avivar nuestro fuego, el fuego tuyo. Que Dios nos esté bendiciendo en este tiempo y podamos tener confort en nuestro ser. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Me olvidaba de algo que había un coro que decía que no se apague el fuego que hay en mi corazón, ¿no? Qué hermoso es esto, ¿no? Qué lindo, ¿no? Qué lindo, ¿no? Acá Inés me lo está cantando el coro, ¿no? Qué hermoso, y que cada uno lo sabemos. Yo ayer lo tarareé todo el día casi. Después me olvidé y digo, Raquel, ¿te acuerdas del corito? Y ahí está, el coro tan lindo, que no se apague el fuego que hay en mi corazón. Que sea este el coro continuo de cada uno de nosotros. Que Dios le bendiga ricamente.